Mis queridos hermanos, muy buenas noches. Vamos a dejar las clases que estaban pendientes. Esta clase de hoy va a ser el compendio de dos clases. Va a ser un poco larguita, con lo cual les pido que tengamos un poquito de paciencia. La pueden ver en dos partes. La pueden ver en dos partes. No se olviden, por favor, de dejar en la parte de aquí abajo, eh, en los comentarios sus nombres para saber que pudieron corroborar, que pudieron ver la clase y con eso tomar la asistencia. Bien, la clase anterior estuvimos hablando sobre la Biblia. Fundamentalmente empezamos a compartir nociones sobre este maravilloso documento. Y lo importante es entender cuestiones muy básicas. Lo primero es que una cosa es hablar de palabra de Dios, algo relacionado, pero no es lo mismo, es hablar de sagradas escrituras y otra cosa es hablar de Biblia. Si bien es cierto, estos tres conceptos, palabra de Dios, sagradas escrituras y Biblia, están íntimamente ligados y en última instancia todos hacen referencia a algo en particular, a un elemento en particular que no es otra cosa que un documento en el cual está escrito el compendio de lo que Dios quiere para nosotros, de lo que Dios ha querido transmitirnos y revelarse, como lo habíamos dicho en las clases anteriores. Pero quiero ir un poco más allá. Ya vimos en las clases anteriores, vimos el debate de entre Dante Urbina y este par de apologetas protestantes, el pastor Eduardo Gutiérrez y el licenciado Ceguera, que más allá de las formas, más allá de los estilos y más allá la dinámica del debate, lo que quedó muy claro es esto. Primero, no se puede justificar el canon bíblico, entendiendo como canon un listado o una colección de documentos. No se puede entender el canon bíblico como un conjunto de documentos que son palabra de Dios sin la presencia de la iglesia, sin la intervención de la iglesia. Es importante que al respecto, y tal como se mencionó en el debate y lo compartimos en la clase anterior, hay que aprender a distinguir. Una cosa es el carácter inspirado de los libros, es decir, los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, las epístolas de San Juan, las epístolas de Pedro, las epístolas de Pablo, las cartas de Pablo, el Apocalipsis, Hechos de los Apóstoles y todos los libros del Antiguo Testamento. Ciertamente son libros inspirados. ¿Qué significa que sean libros inspirados? Pues estamos hablando de que son documentos que han sido escritos por agiógrafos, que son personas como nosotros, pero de las cuales Dios se ha servido, se ha valido para transmitir un mensaje. Es decir, pusimos, me acuerdo la semana pasada, el ejemplo de cuando uno hace una autobiografía, uno escribe sobre uno mismo. También cuando uno hace una biografía de un tercero, yo escribo sobre la vida del otro. El angiógrafo es el que hace una descripción de lo que el otro quiere transmitir. Es decir, Dios quiere transmitir algo y por poner un ejemplo, me usa a mí para que yo escriba lo que Dios quiere comunicar. En ese momento, yo en calidad de angiógrafo, este, estoy siendo inspirado. Estoy siendo inspirado por Dios para que lo que yo escriba, para que lo que yo transmita, no sea lo que está en mi raciocinio, en mi sentir y en mi conciencia, sino lo que realmente pasa por la conciencia y el sentir de Dios, que utiliza como recurso o como medio al escritor, sí, pero se entiende que lo que yo estoy escribiendo es producto de una inspiración, de una intervención del Espíritu Santo que me inspira y me lleva a mí a escribir aquello que Dios quiere transmitir. Eso por un lado. Entonces entendemos que los libros de la palabra, los libros de la Biblia son inspirados por Dios, ¿ya? Son inspirados.
El hecho de que los libros de la Biblia son inspirados les da una categoría de que lo que está ahí escrito no es palabra de los escritores, de los agiógrafos, sino es palabra de Dios. Con lo cual, palabra de Dios es una consecuencia de la inspiración que recibieron los agiógrafos para escribir. ¿Se entiende? Palabra de Dios es la consecuencia de la inspiración que recibieron los escritores. ¿Ok? Entonces, hay un momento en el tiempo, no todo se da en el mismo rato, no todo se da en el mismo tiempo. Por ejemplo, Jesús estuvo en el mundo hasta el año 33 aproximadamente, y los libros empezaron a escribirse por el año 50, 60, 70, algunos hasta 90. Se siguieron escribiendo, que es el caso del Apocalipsis, las epístolas de San Pablo, etcétera. No todo se escribió en un solo momento, pero en distintos lugares Dios, que es omnipresente en la persona del Espíritu Santo, interviene e inspira a las distintas personas, así como lo hizo en el Antiguo Testamento, para que escriban. Y consecuencia de esa inspiración, lo que escriben es palabra de Dios. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, tenemos el carácter de inspiración que genera el hecho de que el resultado final sea palabra de Dios. Estas escrituras son palabra de Dios por la inspiración. Y como producto de esta inspiración, al ser palabra de Dios, ¿qué característica tiene la palabra de Dios? Que es un documento inerrante, que es un documento que no se puede contradecir. Dios no se puede contradecir. Por más que la inspiración fue en distintas personas y en distintos momentos, no puede haber contradicción porque Dios es Dios y Dios no se contradice, Dios es verdad. ¿Ok? Adicionalmente, al estos documentos tener un carácter de inerrante, para que no haya este error, esta falla en los documentos, con lo cual son documentos infalibles, es decir, la colección que compone el canon bíblico tiene que ser también infalible, porque ahí viene el gran dilema, cómo poder identificar qué libros fueron y cuáles no fueron inspirados. Como yo les dije la semana anterior y también salió en el debate, no es que se abrieron los cielos, una voz desde lo alto y unos brazos que se estiraban y decían, tengan, aquí están los este, 73 libros del Antiguo Testamento y aquí están los 27 libros del Antiguo y Nuevo, los 73, y aquí están los 27 libros del Nuevo Testamento. Eso no pasó. Entonces, hay una intervención terrenal y a la vez celestial para poder determinar de esta escritura cuál se puede identificar como palabra de Dios, o dicho en otras palabras, cuál es inspirada y cuál no es inspirada. Y la pregunta es, ¿quién hace ese trabajo de reconocer el carácter de inspiración en los distintos libros? Ojo, quiero ser aquí muy preciso. No es que el que reconoce le otorga el valor de inspirado, no. El que reconoce simplemente hace lo que el término dice, reconocer, identificar. Este sí es inspirado, este no es inspirado. Pero no es que el de acá es inspirado porque yo lo digo, es inspirado en cuanto a que yo lo identifico y lo reconozco como inspirado. ¿Quién hace ese reconocimiento? La Santa Madre Iglesia Católica. La Iglesia, a través del poder que Dios le dio de ser pilar y fundamento de la verdad, como lo dicen las Sagradas Escrituras, es la Iglesia quien reconoce el carácter de inspiración que tienen estos libros. Reconoce los libros inspirados. Con lo cual, ¿quién determina que son 27 y no 28 y no 26 y no 30 y no 40 y no 15 sino 27? ¿Quién lo reconoce? La iglesia. Entonces, es la iglesia quien determina el canon. ¿Qué es el canon? Repito, la colección de todos estos libros. Eh, muchos
muchos protestantes y en general dentro de la fe evangélica, el mayor problema que existe es esto, de poder darle este reconocimiento a la iglesia, quien actuó para poder reconocer cuáles eran estos libros inspirados y cuáles no eran. Entonces, he ahí el mayor dilema que tienen nuestros hermanos protestantes, los hermanos separados, los que se abrieron de la iglesia. Porque ellos, al igual que nosotros, ellos también reconocen que son 27 libros del Nuevo Testamento. Bueno, ellos tienen, en el Antiguo Testamento, ellos tienen 7 libros menos, que se conocen como los deuterocanónicos. Para ellos, el Antiguo Testamento son solamente 66 libros, para nosotros son 73, porque están incluidos los deuterocanónicos que ya les mencioné en la clase anterior. Son 7 libros más. Pero pues centrémonos un ratito en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, los evangélicos y los demás eh, cristianos y pseudo cristianos que emergieron a partir de la Reforma Protestante o de la Revolución Protestante, reconocen que son 27. Es decir, ellos están de acuerdo con lo que reconoció la Iglesia, pero ellos no le dan a la Iglesia ese reconocimiento de haber sido quien reconoció e identificó los libros inspirados. Es así que hay un famosísimo protestante, eh, teólogo protestante, que es un referente académico, quien en algún momento dijo una frase, me parece que se llama R.C. Sproul, un protestante muy reconocido, que él llegó a decirlo, palabras más, palabras menos, dejó claro lo que significa el protestantismo. Él dijo, eh, que la Biblia era una colección falible de libros infalibles. Wow, ¿qué significa esto? R.C. Sproul, al decir que la Biblia es una colección falible de libros infalibles, ¿qué está diciendo? Que la lista o colección o canon que identifica que son 27 y no 28 y no 30, esa colección es falible. ¿Qué significa? Que esa lista pudiera haber estado, puede estar equivocada. Imagínense que la lista puede estar equivocada. ¿Qué quiere decir que la lista puede estar equivocada? Que pueden ser más o que pueden ser menos. Que probablemente, bueno, en este caso no podrían ser menos, porque al ser menos estarían ellos admitiendo que hay libros que están en esa lista de 27 que no son inspirados, pero ellos asumen que todos esos son inspirados, con lo cual para ellos podrían ser más. Es decir, para esa frase lo que afirma es que el canon todavía está abierto, podrían incorporarse más libros. Y eso es terrible, porque eso implicaría pensar que la revelación que concluyó con Jesús es equivalente a pensar que la revelación que concluyó con Jesús aún todavía falta parte de la revelación. Y eso ya lo vimos en clases pasadas, es un sinsentido. La revelación empezó con Adán y Eva y terminó con Jesús, la alianza nueva y definitiva. ¿Habrá una nueva manifestación de Cristo? Sí, pero eso será en la parusía, que ya veremos más adelante lo que significa parusía, en la segunda venida de Cristo. Pero de momento lo que está ahí, eso es. Entonces, pensar que esta colección de 27 libros pudieran ser más es un absurdo. Porque es como decir que todavía falta revelación por conocer. Y fíjense hasta qué punto protestantes como este académico llamado R.C. Sproul llega a esa conclusión solo con la única intención de no darle el mérito a la Iglesia Católica de haber sido quien identificó y quien reconoció el canon. Imagínense todos los argumentos hiperbólicos y todos los esfuerzos raros que tiene que hacer el protestantismo con tal de no reconocer a la Iglesia Católica como maestra y como pilar de la verdad. Mientras tanto, nosotros los católicos que afirmamos que el canon bíblico, o que la Biblia, mejor dicho, es una colección infalible de libros infalibles, con lo cual,
y aquí van a entender por qué estoy metido en esto, en el momento en que la iglesia hizo la labor de reconocer qué libro era inspirado y qué libro no lo era, cuando hizo esa labor de reconocer estos libros, actuó de manera infalible. Por tal motivo, tenemos que concluir a la luz de la razón, a la luz de la lógica y a la luz de las evidencias que la iglesia, al momento de reconocer el canon, actuó infaliblemente. Y alguien podría decir, oiga, pero solo Dios es infalible. ¿Y qué es la iglesia sino el cuerpo místico de Cristo? Y al ser parte de manera misteriosa y mística de Cristo, es en tanto infalible. Con lo cual, si Cristo, que es la cabeza de la iglesia, es infalible, el cuerpo de Cristo lo es. Y alguien podría decir, ah, pero yo soy miembro de la iglesia, entonces yo también soy infalible. No, el cuerpo en cuanto a su condición, em, en cuanto a su condición de cuerpo de Cristo, es decir, en méritos de Cristo, es infalible. Ahora, ustedes por ahí dirán, pero yo también he escuchado que el Papa también es infalible. Dios hace al Papa partícipe de su infalibilidad en determinados momentos. Entonces no quiere decir que el Papa, si uno le pone un ejercicio de una integral matemática, el Papa no se va a equivocar y la puede resolver. No, pues el Papa no tiene por qué saber matemáticas. Esto no quiere decir que si el Papa dice, yo creo que hoy llueve, y si no llueve, ya no hay infalibilidad. No, Dios permite y hace partícipe de esta infalibilidad al Papa en determinados momentos. Luego veremos eso. Eso es cuando el Papa habla ex cátedra, cuando habla en cuestiones de moral y de fe. El Papa no se puede equivocar. Y en ese sentido, la Iglesia actúa infaliblemente. Con lo cual, la conclusión es que para poder tener esta Biblia, que es un conjunto de libros, y para poder reconocer a esta Biblia como un documento infalible, porque lo que está aquí contenido es inspirado, y dado que para que esta colección de libros esté compuesto por libros inspirados y no se haya colado uno que no esté inspirado, acá hubo alguien que actuó infaliblemente para hacer ese reconocimiento. Y ese alguien, mis queridos hermanos, es la iglesia. Por tanto, por tanto, en términos de aparición, ¿qué es primero? ¿La iglesia o la Biblia? Primero es la iglesia, puesto que si no tuviéramos la iglesia, no tendríamos la Biblia. Y aquí es una forma de entender por qué los amigos protestantes todos lo quieren, por eso ellos dicen sola escritura. ¿Qué significa sola escritura? Que fue uno de los principios que estableció Martín Lutero en el siglo XVI en la Reforma. Ellos quieren que todo sea explicado por la Biblia. Por eso es que ustedes escucharán muchas veces a los hermanitos evangélicos decir, no, yo no creo en la Inmaculada Concepción de María, porque no lo dice explícitamente en la Biblia no dice explícitamente que María fue inmaculada. A ver, si nosotros leemos la Biblia bien, vamos a encontrar a la Inmaculada Concepción de María ahí. Y lo vamos a encontrar de manera indirecta, lo vamos a encontrar de manera concluyente, pero adicional, es una conclusión a la que tenemos que llegar a la luz de la revelación de Dios, que no solamente está contenida en la iglesia, en la Biblia, perdón, está también en la iglesia, a través de la tradición. Si ustedes revisan los evangelios, ¿qué narran los evangelios? Narran las vivencias que tenía Jesús con sus apóstoles, cuando estaba con ellos, cuando hablaba con ellos, cuando les enseñaba, cuando hacía milagros, cuando les ponía misiones, les ponía tareas, les pedía que hagan algo respecto de su misión. Pero Jesús nunca dijo a sus discípulos, vayan y escriban. Les dijo, vayan y hagan discípulos míos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Entonces, quizás por eso ustedes van a entender que a veces el protestante se rompe la cabeza diciendo, no, es que esto no es bíblico, es que esto no es bíblico. Les cuento que la Iglesia Católica no es bíblica. Y cuidado con escandalizarse. Sí, la Iglesia Católica no es bíblica. La Iglesia Católica es apostólica. La Biblia es apostólica, porque la Biblia emerge a partir de la misión de los apóstoles, de la actividad de los apóstoles, de la actividad apostólica. Y eso da como resultado la Sagrada Biblia. Es decir, la Biblia es un resultado de la acción de la iglesia. Nadie aquí está diciendo que la iglesia es más que la Biblia. No, no, no. Pero estamos diciendo que la Biblia existe gracias a la iglesia. La Biblia existe gracias a la iglesia. Porque al principio todo era por tradición oral. Cuando Jesús predicaba a sus apóstoles, les enseñaba cosas, y luego cuando Jesús resucitó, se fue al cielo, ascendió, eh, y quedaron los discípulos acá, vino Pentecostés, llegó el Espíritu Santo sobre ellos, les dio fortaleza, valentía, determinación para ir a predicar. ¿Cómo lo hacían ellos? Se ponían a escribir y mandaban, no, iban a predicar a viva voz. Ciertamente después empezaron a escribir, cuando Pedro mandaba cartas, San Pablo mandaba cartas a los corintios, dicho sea de paso, San Pablo es después de del momento más intenso de los 12 apóstoles. Pablo viene después. Acuérdense que Pablo fue perseguidor de los apóstoles, fue perseguidor de los cristianos, y luego él se convierte en cristiano y se transforma en uno de los más grandes discípulos de Cristo, uno de los más grandes apóstoles. Pero en fin, entonces concluimos que la Biblia es un documento inspirado y que lo conocemos como lo tenemos hoy gracias a la Iglesia. La Iglesia apostólica, católica, que reconoce el carácter de inspiración de los libros y elabora el canon bíblico. Moraleja, nuestros hermanitos evangélicos tienen Biblia gracias a la Iglesia Católica. Punto. ¿Cómo hacer que un hermanito evangélico se dé 500.000 vueltas y no sepa cómo explicar las cosas? Usted dígale esto a un evangélico. Hermano, eso que usted tiene ahí, ¿qué es? Ah, mi Biblia, ok. ¿Y es en lo que usted cree? Sí, yo creo en la Biblia. ¿Por qué cree en la Biblia? Y él le dirá porque es palabra de Dios. Pregúntele, ¿y cómo sabe que es palabra de Dios? Lo más probable es que el hermanito evangélico le abra, eh, siempre ellos utilizan un pasaje, sé si me acuerdo, déjenme recordar cuál es el pasaje que ellos siempre utilizan para justificar que la Biblia es palabra de Dios. Eh, me parece que es Primera de Timoteo, segunda. A ver, déjenme ver. Déjenme ver. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 3:16. Dice, vamos a la 14, al versículo 14. Dice, tú por tu parte permanece fiel a lo que aprendiste y aceptaste. Ojo, este es el argumento que utilizan los hermanos evangélicos para decir que la Biblia es palabra de Dios. Tú por tu parte permanece fiel a lo que aprendiste y aceptaste, sabiendo de quién lo has aprendido y que desde infancia conoces las sagradas escrituras, que te guiarán a la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Toda escritura ha sido inspirada por Dios y es útil para enseñar, para persuadir, para reprender, para educar en la rectitud, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer el bien. Bonito, ¿no? Entonces, la Biblia dice
que toda escritura es inspirada por Dios. Y habla de escritura como sagrada escritura. Y ustedes me dirán, oye, tienen razón los evangélicos. Pues entonces, al decir que este pasaje bíblico es el que sustenta que la Biblia es inspirada por Dios. Segunda carta de Timoteo. ¿Quién la escribe? San Pablo. ¿Cuándo la escribe? En los tiempos en más o menos año 60, 70, por ahí. En ese momento había Biblia, había Nuevo Testamento, ¿no? ¿Qué texto había en ese tiempo? El Antiguo Testamento, la carta de los profetas, los libros de los profetas, el libro de Isaías, el Pentateuco, eso es lo que había. Con lo cual, Pablo, ¿a qué escritos se estaba refiriendo? A los escritos del Antiguo Testamento. No se estaba refiriendo al escrito de los evangelios, que dicho sea de paso no estaban escritos todavía. Con lo cual, este pasaje bíblico tiene dos problemas para tratar de justificar el carácter, que por qué la Biblia es palabra de Dios. Primer problema que tiene, primero, que se queda por fuera del Nuevo Testamento, y justamente lo que queremos justificar es el Nuevo Testamento. Y segundo, que desde el punto de vista lógico representa un argumento circular. Es decir, es como que yo diga, eh, yo soy el profesor de catequesis más chévere de toda la diócesis. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Esto es un argumento circular. No puede ser que yo afirme eso porque yo lo digo. Tiene que haber un elemento objetivo externo que afirme lo que yo estoy diciendo bajo un criterio objetivo o bajo una autoridad. Que quien lo diga sea una autoridad que tenga, valga la redundancia, autoridad y competencia para poder afirmar lo que dice. Porque si lo digo yo, yo soy chévere porque yo lo digo. Es argumento circular. Todo el tiempo es círculo. Entonces, no podemos decir que la Biblia es palabra de Dios porque la Biblia lo dice. No, tiene que ser fuera de la Biblia. Algo tiene que afirmar que la Biblia es palabra de Dios. ¿Qué es ese algo externo? La iglesia. Entonces, ustedes quieren poner en jaque a un hermanito evangélico, háganle esa pregunta. ¿En qué cree usted? En la Biblia. ¿Por qué cree en la Biblia? Porque es palabra de Dios. ¿Cómo sabe que es palabra de Dios? Váyanse un poquito más allá y como lo que aprendimos en el debate, pregúntenle por qué la tercera carta de Juan es palabra de Dios. Y dirán, bueno, porque está dentro del canon. Ah, y ¿por qué la tercera de Juan está en el canon? Y no primera de Clemente, y no la carta del pastor de Herbas, que durante el primer siglo de la iglesia, particularmente, muchos cristianos la consideraban consideraban que era un documento palabra de Dios. Tuvo que venir la iglesia en el tercer siglo, en Trento, y zanjar la cuestión y decir, señores, esto es, y ahí quedamos. 73 libros, 27 en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces, por eso es importante entender el, el- la, digamos, el grado de importancia que tuvo la iglesia en la definición del canon bíblico. Entonces, ¿por qué también es importante eso? Porque hay un problemita que también tienen los grupos protestantes, y es que hay un sacerdote que se llama el padre Carreira, que les voy a poner un video para que ustedes lo vean. No tiene desperdicio, es espectacular. Ese video es espectacular. Permítanme un segundo de ver cómo se lo pongo para que se escuche bien. Permítanme para poderme asegurar que se escucha bien. A ver, permítanme, por favor. Una experiencia semejante en ese caso, que un ambiente providencial me hizo fácil el aceptar la fe como algo que encajaba perfectamente con un sistema. Permítanme un segundo. No estoy seguro si se está escuchando bien. No estoy seguro que si se está escuchando bien y no me voy a perdonar que no se escuche bien.
Ya, yo creo que ahí logré que se escuche bien. Vamos de nuevo. Es un videito de 5 minutos, por favor, no tiene desperdicio. Van a ver. Una experiencia semejante en ese caso, que un ambiente providencial me hizo fácil el aceptar la fe como algo que encajaba perfectamente con un sistema de vida satisfactoriamente humana, de valores, de esperanzas, una vida que tenía sentido. Yo creo que para mí la dificultad máxima que vería en aceptar la fe sería que fuese en algún punto irracional. No tanto que me pidiese un sacrificio, sino que fuese de alguna manera irracional. Y gracias a Dios, en la fe católica no hay nada de irracionalidad. No quiero que esto suene como falta de espíritu ecuménico, pero yo no entiendo el protestantismo desde el punto de vista racional. Por favor, escuchen esto, que esto es maravilloso. ¿Por qué? Primero, porque si usted le pregunta a un protestante en qué cree, me dirá que cree lo que pone la Biblia. ¿Por qué cree usted a la Biblia? Porque es palabra de Dios. ¿Cómo lo sabe? No tiene respuesta. Para complicar más el asunto, luego dice, yo creo en este pasaje de la Biblia, pero hay estos autores que dicen que significa que sí, estos otros que significa que no. Los dos tienen razón. Eso es totalmente absurdo para cualquier persona racional. Y finalmente, yo veo que ustedes, hablando así a los protestantes en general, quieren aceptar a Cristo y Cristo instituyó un apostolado al que dio poder de perdonar pecados y de celebrar la Eucaristía poniendo el cuerpo de Cristo a nuestro alcance. En el protestantismo se niegan ambas medidas, ambas obligaciones dadas por Cristo. ¿Cómo voy a aceptar el protestantismo lógicamente? Yo realmente no entiendo la racionalidad de un protestante. Y por eso, para decirlo de una manera más elemental, en el protestantismo no hay concepto de verdad, solo hay opiniones y todas valen lo mismo. ¿Cree usted que Dios va a pedir que todo el mundo acepte un conjunto de doctrinas donde nadie está seguro de cuál es cuál, o cuál es correcta, o cuál viene de Dios y cuál es una interpretación equivocada? Eso es totalmente en contra de la racionalidad humana. El protestantismo es la negación de la racionalidad humana. Y yo no puedo de ninguna manera consentir en eso. De modo que lo que Cristo dijo que quería que hiciesen sus sucesores fue enseñar con la asistencia infalible del Espíritu Santo, perdonar pecados con una potestad que Él les dio, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, y que celebren la Eucaristía dándonos esa intimidad con Cristo, que es literalmente, si me permiten decirlo en una frase de niño, comérnoslo a besos. En el protestantismo se ha perdido todo esto. ¿Cómo voy a tomarlo yo como el modo por el cual Dios quiere que me acerque a Él? No, en eso yo no veo salida lógica posible. Y, naturalmente, tengo que decir también que si Dios quiere que todos nos salvemos aceptando su mensaje del Evangelio, necesariamente tiene que dar una garantía de que ese mensaje no se tergiversa, de que no se recorta, de que no se cambia en modo alguno.
Por lo tanto, no puede darse una cristiandad real si no es con una iglesia docente, con la ayuda del Espíritu Santo para que no caiga jamás en un error. Si uno se olvida de esto, el cristianismo se convierte simplemente en otra disquisición meramente de valor humano. Maravilloso, definitivamente maravilloso. Ahora, permítanme, déjenme apagar esto. Ok, maravilloso, o sea, sin desperdicio. Fundamentalmente ese es el problema. La falta de la autoridad de la iglesia hace que tengamos muchos problemas, que el protestantismo tenga muchos problemas. Porque aquí viene otro concepto que el padre Carreira, que en paz descanse, una eminencia. Paréntesis, el padre Carreira, para los que quisieran en algún momento investigar sobre él, es sacerdote, científico, contratado por la NASA, doctor en física y en filosofía. O sea, tipo brillante. En fin, hay algo que él mencionó, que es otro de los problemas en los que cae el protestantismo y en general el relativismo o la parte relativismo de este cristianismo, y es sobre la interpretación de la Biblia. No sé si escucharon cuando el padre Carreira decía, padre Manuel Carreira decía, el problema del protestantismo es que este pasaje para esta persona dice esto y este pasaje para la persona dice lo de acá. Y los dos tienen razón. No, por eso es importante el magisterio de la iglesia, porque el magisterio de la iglesia es quien tiene a su cargo la tarea de interpretar los textos bíblicos y establecer la adecuada exégesis. Mica, ¿y qué es exégesis en la Biblia? Es la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras, ¿ya? Porque, ¿qué quiere decir cada pasaje bíblico? Porque cuando ustedes van a un templo evangélico, los pastorcitos, con el respeto que se merecen, el cariño que se merecen, pero cogen un pasaje bíblico y el mismo pasaje bíblico, un pastor dice que significa esto, el otro significa lo de acá, el otro dice que es lo de acá, y ahí se pierde el concepto de verdad. Simplemente son opiniones y todas están bien. Es como el mundo en el que vivimos hoy en día, en el que no, yo pienso que el amor es esto, yo pienso que el amor es esto, y todos tienen razón. No, se pierde el concepto de verdad. Yo pienso que la familia es esto, yo pienso que la familia, y todos tienen razón. No, lamentablemente el mundo se ha degradado como está ahora en razón de este relativismo posmoderno en el cual todos tenemos razón en lo que opinamos. Y todas las opiniones son válidas. Ciertamente las opiniones son válidas, pero no todas son verdad. Y el desafío es encontrar la verdad. Para mí, por ejemplo, amar eh, eh, es algo. Para otra persona puede ser otra cosa. Pero no puede ser que los dos tengamos razón. La verdad, para que sea verdad, no debe ser tuya o mía, debe ser la verdad. Que yo diga, este termo es color azul, puede venir alguien y decir, para mí es turquesa. Bueno, pero los dos no podemos tener la razón, la verdad es solo una. Por más que el que diga turquesa se me resienta o diga, no, es que es mi opinión, sí, chévere, pero tu opinión se respeta, pero estás mal. Entonces en la vida tenemos que procurar aceptar las opiniones de los demás, respetar las opiniones de los demás, pero también tener la valentía de llamar a lo que es, a lo que está bien, llamarlo bueno y a lo que está mal, llamarlo malo. Ese es el problema del relativismo que vive el protestantismo, que hay mucha opinión, pero no hay concepto de verdad. Por eso es que, como decía el padre Carreira, uno de los problemas que tiene también esta, esta subjetividad y este relativismo es que un pasaje bíblico puede decir 500 cosas según quien lo interprete. Por eso es que el magisterio tiene a su cargo el tema de la exégesis bíblica. La exégesis bíblica es la correcta y adecuada interpretación de los textos que están en la palabra de Dios. Entonces, por eso es que en la Iglesia Católica no solamente, nosotros no somos sola escritura.
porque además de la Sagrada Escritura, la Iglesia Católica preserva a la Sagrada Tradición, tanto tradición como oral o escrita. Y ustedes dirán, Mica, ¿y dónde puedo encontrar la tradición escrita? Catecismo de la Iglesia Católica. Aquí está la tradición escrita y parte de la tradición oral también. ¿Ya? Entonces, todo esto es lo que Dios ha expresado, enseñado y que los apóstoles han transmitido de generación en generación a través de la sucesión apostólica. Con lo cual, el patrimonio de la iglesia no solo es la Biblia, es también la sagrada tradición. Por eso es que este tripié, como les dije yo en una de las primeras clases, son el principio de autoridad para la Iglesia Católica. Primero, las Sagradas Escrituras, el magisterio de la Iglesia y la Sagrada Tradición. Los tres en el marco de la Iglesia, ¿sí? Por eso podemos tener garantía de que la fe no es un acto irracional. La fe no es solamente decir, ay, cierra los ojos y siente. No, hay que sentir sí, pero la fe también es un acto racional. Acuérdense lo que dijimos que era la fe. La fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela, ¿ya? Porque si bien es cierto que nosotros solo podemos creer por la gracia de Dios, es decir, en méritos de la gracia que recibimos de Dios podemos creer, también es cierto que el creer como tal es un acto humano y es un acto que no debe ser contrario a la libertad, no debe ser contrario a la inteligencia, no debe ser contrario a la razón. Es decir, esto no es, ay, no, solo abraza. No, no, o sea, sí, pero no podemos descuidarnos de la razón, sin caer en un racionalismo extremo, pero tampoco caer en un fideísmo extremo. ¿Ok? Mis queridos hermanos, en la primera parte vamos a quedar hasta ahí, vamos a quedarnos hasta ahí y continuamos con la siguiente clase en el siguiente video. Que Dios los bendiga, cuídense mucho.